presentación y posterior debate sobre las propuestas de movilidad post-COVID-19. Queremos empezar agradeciendo a nuestro alcalde, Juan Espadas, y a Rubén García, gerente de la empresa de transporte de Sevilla, TUSAM, su asistencia al acto. Esperamos con impaciencia el momento de transmitiros las ideas que hemos estado trabajando durante el primer cuatrimestre y de recibir vuestras impresiones. Van a presentar las propuestas los estudiantes Isabel Villanueva, Sergio Rueda, Manuel Merino, Mario Álvarez, Mercedes Andrade, que se ocupará de gestionar las preguntas, propuestas y comentarios. Muy bien, pues el trabajo que van a presentar mis alumnos se ha desarrollado durante el primer cuatrimestre. Lo hicimos en el marco de la Declaración de Emergencia Climática de la Universidad de Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla, y ahora en esta situación de pandemia, de COVID, en la que todos nos hemos envuelto y confinados, pues hemos visto que eran muy oportunas para esta situación. Eso es lo que ha animado a mis alumnos a presentar estas propuestas. No me quiero extender más para no robaros tiempo y le voy a pasar la palabra, en primer lugar, a Isabel Villanueva. Isabel, cuando quieras. La presentación la tenemos cargada, así que la vamos a compartir y ya arrancamos. Buenas tardes. No sé si se me ve el vídeo. Sí, se ve bien todo, Isabel, estupendo, adelante. Vale, genial. Entonces comenzamos. ¿Por qué Sevilla no? Este es el lema que hemos escogido para la difusión de nuestro trabajo. ¿Por qué Sevilla no? Si Valladolid, Valencia, Vitoria, Madrid son ejemplos de ciudades que han aprovechado esta situación actual para cambiar la movilidad. Medidas muy rápidas y económicas, como es pintar una línea en el suelo o poner una valla, que favorece el distanciamiento social y mejora la salud de la población. Sevilla también lo está haciendo, basta con ver cualquier periódico para confirmar todos estos datos, pero quizás las medidas se pueden llevar un poco más allá y hacerlas a largo plazo. Somos un grupo, como bien nos ha presentado, de estudiantes de tercero de arquitectura, que hemos dedicado este cuatrimestre pasado a ver por qué la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento ha declarado la emergencia climática. A través del dibujo, como vamos a hacer en la presentación, vamos a comunicar todas nuestras ideas, vamos a comunicar la manera de repensar la ciudad, la manera de repensar todo lo que es el habitar, la movilidad y poder mitigar todas las consecuencias que pueden traer estas emergencias. ¿Por qué es necesario el cambio? Se puede resumir en 4 puntos. El primero, la emergencia climática. La Tierra, como se ve en las imágenes de la NASA, ha aumentado la temperatura a 1,5 grados en los últimos 40 años. Esto podría suponer varias catástrofes ambientales y casualmente coincide con el aumento de las emisiones de CO2 provocadas por una parte por la industria, por nuestro modelo de ciudad y por otra por nuestro modelo de transporte y de movilidad. Con el siguiente esquema vemos las emisiones que emite un vehículo por kilómetro recorrido y cuánto podríamos reducir las emisiones de CO2 simplemente compartiendo el coche. Cuanto más flujo de gente se pueda mover con menos vehículos, más reduciremos nuestra huella de carbono, y en esa premisa se va a basar nuestro estudio. Segundo punto, la crisis sanitaria. Ya se sabía que la contaminación del lugar afecta a la salud de la población, pero parece que con la aparición del COVID-19 se ha acentuado toda esta relación. En un par de meses, solo 2 meses, que hemos estado confinados y, entre otras cosas, la drástica disminución del uso del coche ha hecho que el nivel de contaminación haya reducido a nivel mundial, no solo en Sevilla, sino a nivel, como vemos en la imagen, de toda Europa. Esto es una aplicación de lo que estaba mostrando en la diapositiva anterior, de a dónde podríamos llegar si, en vez de solo 2 meses, podríamos ampliarlo a largo plazo. El tercer punto es la crisis energética. En Sevilla, el modelo de transporte es responsable de 1/3 de nuestra huella ecológica. Es decir, es como si cada habitante consumiera unas 7 hectáreas de terreno. ¿Cuántas tierras, como muestra la imagen de la izquierda, vamos a necesitar para satisfacer todas nuestras necesidades? El transporte es el 35% del consumo total de la energía en Andalucía. En su mayoría es una energía fósil que va a merced de la economía. Encontrar alternativas al transporte en coche es la clave para un modelo de ciudad sostenible, tanto de un punto de vista ambiental, como social, como económico. El 46% de los vehículos que circulan en la ciudad
vienen de nuestra radio, del área metropolitana. Entonces no estamos hablando tampoco de hacer un plan que solo se centre en la ciudad capital de Sevilla, sino de hacerlo, llevarlo a nuestra radio y hacer algo metropolitano también. Finalmente, como cuarto punto, la crisis de emergencia social. No solo cada vez estamos más concienciados de lo importante que es luchar por todo esto, sino que también damos un paso más y somos parte de la acción. La primera imagen es la famosa revolución de los chalecos amarillos en Francia contra la subida de impuestos al gasóleo. Podemos encontrar otros ejemplos en Ecuador, en Chile, con situaciones muy semejantes y que ha pasado más o menos lo mismo. Pero no hace falta irse muy lejos para ver, como en la segunda imagen de la derecha, el ejemplo de Sevilla, hace solo unos meses, en la cual en la Marcha por el Clima se concienciaba a toda la población de esto. Cada vez que vemos que es más importante, cada vez vemos que es imposible prácticamente mantenerse al margen de todo esto, y desde la universidad hemos tomado la iniciativa como arquitectos para repensar nuestra manera de habitar, nuestra manera de movernos y hacer el objeto de estudio, utilizando lo que es la eficiencia energética, el tiempo, la intermodalidad. Todos estos factores los hemos ido estudiando para, como mostramos en la imagen, arrebatarle el tercer podio que actualmente ocupa el coche privado y dárselo a lo que merecería el transporte público y el uso de la bicicleta. Bueno, pues viendo esta realidad que ha compartido mi compañera y teniendo en cuenta que esta propuesta la propusimos justo antes de esta pandemia, hemos visto que justo este momento es el momento apropiado para implantar este modelo que hemos querido resumir en estos 5 puntos. El primer punto a tener en cuenta es el de aplicar el Plan Respire en las ciudades 30 en Sevilla. Es decir, intentar invertir el modelo de movilidad que tenemos hoy día. El modelo que tenemos actualmente deja a las personas a los márgenes. Vivimos en islas de hormigón que están rodeadas por mares de coches. Y el coche es el que ocupa el lugar central. Un modelo más sano y más bueno para todos sería el modelo que vemos a la derecha, esta pirámide invertida, en la que el peso de toda la movilidad recae sobre el ciudadano y el vehículo particular queda relegado a un último lugar. Para poner esto en relación y tener un modelo al que agarrarnos, podemos tomar como ejemplo el modelo de la supermanzana, que es un modelo que basa la movilidad en crear grandes islas de terreno en medio de las ciudades, rodeadas por grandes flujos de viarios, que son los que permitirían la movilidad. Este ejemplo que vemos aquí a la derecha es una manzana en Barcelona, que como vemos lo que hace es que relega el tráfico a los márgenes y deja que el interior de esta manzana grande quede colonizado por las propias personas y por las actividades económicas y sociales que generamos nosotros. Un ejemplo de este modelo es el ejemplo de Vitoria. Vitoria fue capital verde europea en 2012 y lo consiguió aplicando este modelo. Como vemos, en la izquierda, la situación anterior era de un 91% del espacio destinado al vehículo, quedando el espacio para los peatones renegado un 9%. Y vemos que al aplicar el modelo, la cosa cambia muchísimo y el peatón pasa a ser el protagonista, incluso superando al espacio que está destinado a los coches. Nosotros este modelo quisimos plantearlo para un ámbito que conocemos nosotros, que es el de la parcela y la zona de Reina Mercedes, que es donde está nuestra facultad. Este modelo, por ejemplo, se basó en renegar estos viarios a los márgenes, como se ve en la presentación, y crear estas grandes islas, por ejemplo, la gran isla que tiene todo el campus universitario, y ver cómo una avenida tan importante para el flujo como es Reina Mercedes puede quedar relegada a ser un bulevar verde que permita la relación no solo de los estudiantes, sino de las propias personas que viven ahí. Y donde por esa calle solo pase un autobús, el transporte público, o personas residentes que tengan que entrar con sus vehículos. Esto nos lleva a uno de los puntos más importantes, la prioridad de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal. Para ello podemos ver que actualmente, siguiendo sobre nuestro ejemplo, vemos que tenemos una red casi arterial en la que hay grandes focos que caen en fondos de saco. Nuestra propuesta es, por estos límites de supermanzana, llevar carriles 30 que se conocen, o sí, carriles 30 que lo que permiten es que los vehículos de movilidad personal se
desarrollen y se muevan por estas avenidas principales sin tener peligro. Sería una forma de aplicar rápidamente una red ciclista que ayude a fomentar esta movilidad sin perder muchísimo dinero y mucho tiempo en implantarlo. Otro de los puntos más importantes para que el vehículo de movilidad personal tome realmente la relevancia que merece es tener sitios seguros para aparcarlos y para dejarlos sin tener que preocuparnos. Un ejemplo muy bueno que tenemos en Sevilla es el Sebici. El Sebici es uno de los servicios que quizás más gente utiliza porque permite moverte libremente y no tener que estar preocupándote por cómo quedará tu vehículo o si lo perderás o si le pasará algo. Con esto llegamos a uno de los puntos más importantes, la intermodalidad. Actualmente tenemos servicios que son muy buenos, como los bonos de Tusam, el Sebici, que ya hemos nombrado antes, o la tarjeta del consorcio, que permite, aunque solo sea como tarjeta monedero, poder pagar en los diferentes servicios. La propuesta que nosotros tenemos sería un modelo más parecido al que aplica Madrid, en el que tienen una tarjeta única que permite, mediante bonos más especializados, el acceso a todos los servicios, fomentando así una intermovilidad mucho más fluida y mejorando la movilidad y haciendo que el coche no sea tan buena opción. Bueno, nuestra cuarta propuesta consiste en el desarrollo de una red de bus de rápido tránsito, BRT. En los años 70, la ciudad de Curitiba inventó el concepto de metro de superficie y desde entonces se ha ido extendiendo por todo el mundo y ha ido evolucionando. Tras estudiar la red de transporte metropolitano, tanto de cercanías como de autobuses y tranvías, proponemos un modelo de red de bus de rápido tránsito para la ciudad de Sevilla, ya que no requiere grandes intervenciones de infraestructura, por lo que se podría implementar en poco tiempo y no requiere una gran inversión. Su coste sería de entre 1 y 7 millones de euros por cada kilómetro, frente a los 100 millones de euros por kilómetro que costarían las nuevas líneas de metro. Para que esta red sea eficiente, necesitamos evitar el máximo tráfico posible y así poder asegurar una frecuencia de 5 minutos en horas punta. Para eso es muy importante que tenga plataformas exclusivas, prioridad semafórica, estaciones de rápida entrada y salida en las que se pueda acceder por todas las puertas y en las que haya que picar o antes o una vez ya accedido al autobús. Un modelo muy parecido al del Metrocentro. Así se conseguiría reducir bastante el tiempo que pasa en cada parada. También es necesario facilitar la accesibilidad al autobús con plataformas a nivel del vehículo. Y como profundizaremos a continuación, debe tener un diseño de red metropolitano, urbana e intermodal, con conexiones con otras líneas de transporte y aparcamientos públicos y seguros para vehículos privados y bicicletas. Una vez ya sabemos qué es una red de BRT, comenzamos a estudiar la situación actual del transporte público en Sevilla. En el diseño de la red de bus de rápido tránsito, contemplamos las conclusiones de la investigación dirigida por el profesor Ricardo Marqués, en la que analiza cómo se podría ampliar la cobertura de la red de cercanías, alimentándola con bicicletas, siguiendo el modelo holandés. En este plano, que estamos viendo ahora mismo, un círculo que serían los círculos verdes, representan 3 kilómetros y serían los círculos, me acabo de liar un montón, perdonad, simplemente un círculo verde representa el radio de acción de la bicicleta que es necesario para si tuviésemos vías 30 con los que se pueda circular tranquilamente a esas paradas de tanto de cercanías como de metro en 15 minutos. Aquí, siguiente. Bueno, antes de pasar, concluimos de este estudio que alimentando esta red que queremos plantear con bicicletas, autobuses y coches, mejoraría la demanda y por tanto la frecuencia. También podemos ver cómo el Jarafe y los Alcores no están cubiertos por estos dos servicios. A continuación, realizamos un análisis de la red más
transitadas de autobuses con datos publicados por el Consorcio de Transporte y con datos de movilidad metropolitana. Podemos observar que la movilidad metropolitana descansa principalmente en el coche, por falta de eficiencia de la red metropolitana de transporte. En color negro representamos el transporte más utilizado, que es el coche. En gris claro, el transporte público. Y en gris más oscuro, otros como puede ser bicicleta, motocicleta o cualquier otro. De un golpe de vista, se puede ver claramente que nuestros municipios cercanos no apuestan por el transporte público. Si vienes de un pueblo, no te querrás ver un atasco dentro de un autobús sin poder salir y llegando tarde al trabajo. O simplemente tu economía no te permite dar 3 transbordos. Creemos que no debería de haber más de un 30% de uso en el vehículo privado frente al 75% de media que vemos que hay actualmente. Este plano lo hemos traído de la memoria del Consorcio de Sevilla y nos permite ver cuáles son las líneas de autobuses que tienen más flujo de pasajeros. Estas serían las que tienen más potencial para convertirse en líneas de alta capacidad de bus de rápido tránsito, porque ya que actualmente, bueno, todas estas líneas mueven alrededor de 10 millones de pasajeros al año y, por ejemplo, como podemos ver en el AVE, se dibuja prácticamente una mano con todos sus dedos, que es un síntoma de la alta demanda de transporte público en esa zona. Sin embargo, hemos concluido que no se hace tanto uso de estas líneas, como vimos en el plano anterior, por la baja frecuencia en muchas de las líneas. Otras conclusiones que hemos sacado de este análisis es que la mayoría de líneas circulan por autovías y que muchas de ellas podrían agruparse en una sola, debido a que cubren los mismos recorridos, pero con pequeñas diferencias. Por otra parte, hemos analizado la red viaria y autoviaria principales que podrían dar soporte a la red de BRT, creando plataformas reservadas de prioridad para el transporte público y vehículos de alta ocupación, para evitar así que los buses entren en atascos que se puedan formar, y además también podría ser una solución para la problemática del tráfico en el acceso a la ciudad, ya que estamos ofreciendo una alternativa rápida y sin atascos, reduciendo así el uso del vehículo privado. Los nodos de esta red que hemos representado, que son esos puntos negros, son puntos intermodales de transporte para facilitar el transbordos entre líneas de transporte y ubicar aparcamientos como el Park and Ride, que hablaremos luego. De este modo, hemos diseñado un modelo de red de bus de rápido tránsito metropolitano, que sería el rojo, complementaria de la red de cercanía actual en verde, con la que se favorecería la intermodalidad. A esta red, como explicamos al final, se puede acceder con vehículos privados, tanto coches como bicicletas, con el sistema de Park and Ride. Habría que establecer también líneas de alimentación que conecten estas líneas con los pueblos a los que no llegue esta red de alta capacidad. Y bueno, y a continuación tenemos aquí el desarrollo de diferentes líneas de BRT, que vamos a pasarla ahora así rápido, pero después si os interesa alguna podemos volver a verlas. También hemos desarrollado el diseño de una red de BRT para la ciudad. Aunque se trate de una red urbana, también la hemos planteado que tenga la posibilidad de extenderse hacia el área metropolitana y dar servicio a sus municipios. Para conseguir que esta red sea alta frecuencia, como bien ha dicho Mario, necesitamos que sus vehículos tengan prioridad semafórica, además de acceso rápido en las paradas, es decir, que podamos entrar por distintas puertas. Esta es una medida que ahora mismo con la situación nos lo está exigiendo el distanciamiento social. También necesitamos que estos vehículos discurran por plataformas reservadas y hemos analizado las plataformas reservadas que se prevén en el último plan de movilidad. Pues bien, proponemos una red de bus de rápido tránsito en lugar de metro por dos razones principalmente.
En primer lugar, por el presupuesto, ya que con el presupuesto de una sola línea de metro podemos desarrollar toda la red que planteamos. Y además por la rapidez, debido a la inmediatez que nos exige la situación que estamos viviendo actualmente. En primer lugar, este desarrollo no ha partido de cero. Hemos estudiado la línea de metro, la de tranvía, la red de cercanía y todas las líneas de Tusán. Esta última es la que mejor nos ha mostrado cómo se mueven los sevillanos. Pues hemos analizado tanto el número de las paradas, a qué distancia se encuentran, la frecuencia de paso de los vehículos y la velocidad comercial de las líneas. Estas son distintas líneas que hemos estudiado y en este plano hemos querido representar todas las líneas de Tusán que tienen más de 2 millones de pasajeros. Aquí en el cuadro de abajo a la derecha podemos observar los datos de la memoria de Tusán del 2018. Pues este dibujo ya nos muestra como un primer boceto de lo que va a ser nuestra propuesta. Nos da una idea de cómo puede ser esa red. Aquí observamos que todas las líneas transversales de Tusán tienen más de 2 millones de pasajeros. Las circulares interiores del centro histórico y la exterior, C1, C2, C3 y C4, también tienen más de 2 millones de pasajeros. Y algunas líneas radiales, es decir, las que van de los barrios hasta el centro, también tienen más de 2 millones de pasajeros, lo cual puede que tengan vocación de líneas transversales y extender su recorrido más allá del casco histórico. Pues esta sería nuestra propuesta. Proponemos cinco líneas de bus de rápido tránsito. También hemos representado en el plano el recorrido de cercanía y la red de metro. Pues proponemos 5 líneas. 2 de ellas transversales norte-sur, que recorran la ciudad completa y que además bordeen lo que sería el centro histórico. Otras 2 líneas transversales este-oeste, que vemos bien cómo toman el recorrido de algunos autobuses radiales, como por ejemplo el 28, el 27. También hemos propuesto una línea, la que sería de color amarillo, circular, que responde al trazado de la actual línea 2 de autobús, también la línea 6, aunque extendemos su recorrido por la isla de la Cartuja. Pues bien, podemos ver cómo en las líneas de puntos se podrían extender estas líneas hasta los municipios del área metropolitana. En el recuadro de la derecha hemos planteado la longitud que tendrán las líneas, su velocidad, el tiempo en recorrerlo y la frecuencia que queremos, en este caso de 5 minutos en horas punta. Con estos datos hemos calculado el número de vehículos que tendría cada línea y hemos concluido un total de 88 vehículos para desarrollar nuestra red. Sobre el plan anterior hemos dibujado los buffers de 1 kilómetro. El buffer es el radio de acción de la parada. En concreto, 1 kilómetro supone que como máximo tardas en recorrer el camino hacia la parada 5 minutos en bicicleta o 15 minutos caminando. Con esta imagen queremos mostrar la alianza que tendría la bicicleta con nuestra red y la idea de intermodalidad que estamos planteando entre distintos modos de transporte. Este sería el plano sinóptico, es decir, una representación abstracta que también hemos desarrollado durante el curso de esta red para que sea más fácil identificarla y de un solo vistazo darse cuenta de lo fácil que sería moverse por la ciudad, ya que proponemos una red que con un solo transbordo puedas moverte desde cualquier punto, por ejemplo, de este a norte, con un solo transbordo. Este sería el desarrollo pormenorizado de las líneas, como habían hecho otros compañeros. Si luego interesa, podemos pararnos en ello. Las 5 líneas que hemos desarrollado. Por último, el concepto de Park and Ride, que sería una medida que podríamos implementar a corto plazo y que nos ayudaría a conectar la red urbana, ya sea la actual de Tusán Metro Cercanía o las que proponemos de BRT, con el área metropolitana. Hay que tener en cuenta, según unos últimos estudios, que el 46% de los vehículos que se desplazan por Sevilla provienen del área metropolitana. Por tanto, el Park and Ride conseguiría limitar el acceso hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque se trata de una serie de grandes aparcamientos en puntos intermodales, en el que nos permita dejar el coche a las afueras de la ciudad y cambiar de modo de transporte hacia cercanía, el BRT, el metro, etc. Planteamos distintos puntos para situar estos Park and Ride, por ejemplo, en la parada del metro de las Infantes, a las afueras, en el antiguo aparcamiento de la Cartuja, que tendría conexión con la red de cercanía, en Chapina, cerca de Plaza de Armas, o en distintos puntos alrededor de la C30, ya sea Los Bermejales, entre Polígono Sur y la Universidad Pablo de Olavide, a la entrada de la ciudad por la Avenida Andalucía, en el punto de Gota de Leche o en Pino Montano o San Jerónimo.
Finalmente, para concluir, como broche, para mantener la distancia social en la nueva normalidad necesitamos más espacios para los peatones, quitárselo al espacio privado, al vehículo privado. Y por ello, en esta diapositiva vamos a resumir todos los puntos que hemos hablado. Primero, implantar en la ordenanza de ciudades 30 y calles 20. En segundo lugar, validar el modelo estudiado con todos los técnicos, políticos responsables de todo este transporte y las empresas que se dediquen a ello. Por supuesto, para darle nuestro análisis es un mero análisis que se puede llevar a cabo, pero hay que validarlo. El tercer punto es implantar la red de plataformas reservadas de forma inmediata, tanto en la red urbana como en la metropolitana. El cuarto punto, favorecer la intermodalidad para crear una red más rápida, redistribuir las paradas y sobre todo favorecer la accesibilidad universal de una forma más rápida como de subida y bajada de pasajeros. El quinto punto, redistribuir la flota de vehículos, tanto urbanos como metropolitanos, para garantizar la frecuencia de 5 minutos en horas punta en toda la red. Para esto se puede aumentar la frecuencia, mejorar la accesibilidad, como bien hemos dicho, o agrupar líneas metropolitanas, como hemos visto en los esquemas anteriores, sobre algunas líneas que cubren rutas similares y se pueden ahorrar. El sexto punto, ampliar la tarjeta de consorcio de transportes para incluir el bono mensual anual. Y por último, implementar los protocolos de seguridad junto con la implantación de Park and Ride, ubicándolos en las principales estaciones metropolitanas. Terminamos con ello, con esta diapositiva en la que la nueva normalidad esperemos que sea un cambio, una propuesta para un nuevo sistema de movilidad y que no ocurra como por ejemplo lo que está pasando ahora en Londres, en lo cual para cumplir todo este distanciamiento social se han dado cuenta de que la ciudad corre el riesgo de colapsar si los usuarios se pasan al automóvil privado en vez de mejorar el transporte público. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes. Le damos la palabra al alcalde de Sevilla, don Juan Espadas. Un momento que tenemos que habilitarlo para que pueda presentar. Sí, ya. Cuando usted quiera, señor alcalde, tiene la palabra. Y tiene que activar el micro que lo tiene abajo en el centro de su pantalla. ¿Ahora? Sí, estupendo. Muchas gracias, bienvenido, Ahora señor correcto. alcalde. Vale, perfecto. Esteban, buenas tardes y igualmente a todos, Alejandro, moderador, y a todos los alumnos y alumnas que habéis presentado. En primer lugar, gracias por darme la posibilidad de escucharos en primer término y también felicitaros por el magnífico trabajo, la visión integral de ciudad y de modelo de movilidad y también, evidentemente, las propuestas, ¿no? No sé cómo queréis que lo hagamos, si queréis una pequeña intervención de opinión respecto a las propuestas que habéis desarrollado y luego un debate quizás, o no lo sé, Alejandro, ¿cómo prefieres que hagamos para no pasarme ni quedarme corto? ¿Qué preferís? Bueno, empieza por favor Juan y luego le vamos dando paso a las preguntas. Vale. Creo que va a intervenir también Rubén, ¿no? El gerente de Tucson, que además es un buen especialista también en movilidad, fue director de movilidad en otros tiempos en el ayuntamiento, con lo cual conoce bien, aparte de lo que es la flota, ¿no?, de Tucson y su funcionamiento, tiene una visión de ciudad también amplia. Pero bueno, yo daré algunas pinceladas y no me extenderé mucho. Esteban me conoce y sabe que tengo cierta tendencia a hablar mucho, con lo cual pues intentaré no hacer lo que me gusta hacer, que es hablar. Pero bueno, hoy sobre todo quería escuchar, pero entiendo que queráis conocer mi opinión. Veréis, respecto al título que planteáis, ¿no? ¿Por qué Sevilla no?
yo creo que de entrada no hay que ser negativo, ¿no? De entrada hay que decir cuándo en Sevilla, ¿no? Vamos a ver claramente cambios importantes en la movilidad, lo mismo que hubo en otros momentos de la historia de la ciudad, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la ciudad de cuando yo era estudiante en la facultad, igual que ahora, bueno, pues son los alumnos que habéis hecho este trabajo y, por tanto, esa ciudad pre-expo, la ciudad post-expo, en este caso, las rondas, las circunvalaciones, etcétera, y luego la ciudad de 2010, la ciudad del carril bici, la ciudad de las peatonalizaciones en algunos lugares, etcétera, etcétera. Por tanto, las distintas fases, ¿no? Vosotros estáis en este momento en lo que sería la ciudad ideal, a mi juicio, y por tanto la ciudad que comparto. Para los que no lo sepáis, yo soy alcalde desde hace 5 años, pero realmente a lo que me he dedicado muchos años es a trabajar en temas medioambientales y, por tanto, sobre estas cuestiones, pues he estado 20 años trabajando, como poco, en distintas fases y facetas técnicas, desde mi especialidad, pero siempre tocando aspectos de planificación y cuestiones de estas, ¿no? Por tanto, claro que tengo opinión y que además, evidentemente, tengo ambición de ciudad, de una ciudad más verde, de una ciudad más respetuosa con el otro y sobre todo de una ciudad en la que el vehículo privado no sea el gran triunfador, el gran en fin, dominador de todo el espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que somos también herederos de nuestra propia historia y de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del tiempo, ¿no? Unas han sido más correctas, otras nos han hipotecado y nos han ralentizado los cambios, pero sobre todo, y la primera idea que quiero dejar, digamos, encima de la mesa, es que lo que he aprendido a lo largo de estos años, hablando mucho de medio ambiente, de las cosas que había que hacer, cuando nadie quería escuchar estas cosas, cuando hace 20, 25 años se hablaba de medio ambiente, se hablaba de sostenibilidad o se hablaba muy poco, por cierto, de cambio climático o nada, bueno, pues la gente pensaba que esto era cosa de 4 locos ecologistas, ¿no? Ahora esto está en la agenda de los gobiernos, se habla de emergencia climática y la nueva presidenta de la Comisión Europea sale y dice que el principal reto de la Unión Europea en este mandato resulta que es una cosa que se llama el nuevo Pacto Verde Europeo, ¿no? El Green Deal, ¿no? Por tanto, en esto la evolución ha sido total, ¿no? Es decir, que es evidente que ahora hay un nivel de concienciación y un nivel de respaldo social, en principio, enormemente mayor del que había hace 5, 10, 15 o 20 años para acometer grandes transformaciones o cambios, ¿no? Ahora, ¿somos herederos de nuestras propias decisiones? Por supuesto que sí, ¿no? Y en ese sentido, planteáis Plan Respira. Pues el Plan Respira es la respuesta, en definitiva, a lo que hace 10 años fue el Plan Centro, que sencillamente, y desde el punto de vista político, en 2011, pues se convirtió en un intento fallido de un gobierno que lo implantó en el último año, en los últimos meses de su mandato, y que, bueno, pues el nuevo gobierno que llegó en 2011 se cargó y decidió derogar, ¿no? En ese sentido, ahí se sacaron muchas lecciones, ¿no? Hubo un nivel, en este caso, de conflicto social importante, a favor y en contra, y hubo efectivamente razones suficientes como para haber quizá modificado el diseño inicial y haber cometido a lo mejor cambios, pero sobre todo haber consensuado a nivel social esta medida o esta decisión a priori magnífica para la ciudad, ¿no? Como era un casco antiguo, bueno, pues con una reducción notable de su vehículo privado y con un incremento de las peatonalizaciones y una reducción evidentemente de la contaminación, ¿no? En ese sentido, el Plan Respira en este momento es fruto del acuerdo al que llegamos en el presupuesto 2020, Adelante Sevilla y el Partido Socialista, es una realidad que se va a poner en marcha de manera inmediata, ¿no? Nosotros muy pronto, en las próximas semanas, vamos a dar el primer paso, en este caso con la puesta en marcha de un sistema tecnológico que permita organizar, en este caso, esa restricción del vehículo privado en el centro y en algunas zonas de Triana también, como primer paso en un plan de movilidad urbana sostenible global, que es el que tiene que enfrentar la ciudad. Por cierto, ese famoso PEMUS del que tanto llevamos hablando y en el que efectivamente no ha habido la participación pública que quizá debería y por tanto lo acepto como crítica, ¿verdad? Pero que sí va a tener y lo va a tener desde primeros de junio un documento más allá del diagnóstico que ya está desde hace algún tiempo en la red y que está colgado, un documento de propuestas y por tanto una fase de discusión, de participación y de propuestas que por tanto
nos viene muy bien la que ya habéis hecho vosotros porque encaja, creo, bastante bien en el diseño y en las propuestas que vais a ver en el PEMUS, como os digo, en los primeros días de junio desde el punto de vista público, ¿no? En ese PEMUS es importante, efectivamente, el Plan Respira, pero el Plan Respira no deja de ser, en este caso, la nueva propuesta de movilidad del casco antiguo hacia, digamos, el perímetro o el entorno más inmediato a ese casco antiguo, ¿no? La reducción drástica del vehículo privado y, por tanto, respetar el acceso de residentes y, por supuesto, el transporte público, el servicio público, pero todo lo que no sea eso, evidentemente, intentar cancelarlo. Además de favorecer nuevas peatonalizaciones en el casco antiguo y ganar espacio para el peatón. En ese sentido, el tema de las calles 30 o las vías 30 y 20 va incorporado también en el PEMUS, evidentemente, ¿no? Y respetando la distribución entre las vías o arterias principales y secundarias y el resto de las vías, es evidente que ahí, por encima de lo que, o además de lo que es la actual normativa, vamos a avanzar de una manera mucho más rápida en una definición de calles 30 mucho mayor del que ahora mismo tiene la ciudad, que por cierto, lógicamente habrá que señalizar y habrá que identificar correctamente porque es obligado y además es la seguridad que debe tener también cualquiera que sepa a qué atenerse, ¿no? En ese sentido, yo creo que vuestro primer punto creo que se puede compartir de una manera clara, pero insisto, lo vais a ver en el PEMUS. No es que yo os lo diga ahora, sencillamente por agradaros el oído, ¿no? Sino lo veréis en junio y en ese nivel de propuestas que vais a ver. El segundo, el que planteáis respecto a las bicicletas, ¿no? Y a cómo reducir el vehículo privado y el espacio, en este caso del mismo, frente a que el peatón gane espacio y también la bicicleta, yo os haría una reflexión, ¿no? Es evidente que las decisiones sobre el bici en la ciudad de Sevilla significaron una transformación muy importante del modelo de ciudad, ¿no? Y de la que podemos sentirnos orgullosos. Son casi 200 kilómetros de carril bici que no tienen ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ¿vale? Por tanto, cuando allí ahora vemos que hay que, digamos, ganar espacio para el peatón con el tema de la distancia social o la salida en estos días atrás de las familias, claro, no tienen desde el punto de vista de lo que conocemos en nuestra ciudad, un carril bici con una red de carril bici como la nuestra. Vaya por delante, ¿no? Por lo menos creo que nos podemos sentir orgullosos de cosas, en otras estamos por detrás de ello. Claramente, por ejemplo, el que planteáis respecto al tema de la tarjeta única y la conexión entre modos de transporte, por ejemplo, respecto a Madrid, ¿no? Pero en esta sí estamos por delante. Ahora bien, fijaros, y os pongo también una reflexión, ¿no? Esa red de carril bici de la que estamos muy orgullosos se hizo, por ejemplo, junto con la decisión de cambios históricos, ¿no? En la dirección, por ejemplo, en la ronda histórica, para aquellos que, lógicamente, sois más jóvenes, no lo recordaréis, pero yo recuerdo la ronda histórica con doble sentido. Por cierto, al que va a hablar después, al gerente de TUSAS, le tocó como director de movilidad esa decisión, en ese momento en el gobierno. En ese momento se decidió una ronda histórica con sentido único y un carril bici en esa ronda histórica, por ejemplo, en el Acerao, ¿no? Ahí hubo una decisión importante para ganar un nuevo modo de transporte y un espacio para el mismo, pero también una reducción drástica del peatón y de su espacio peatonal, ¿no? Pues podría haber sido, por ejemplo, también una medida en ese momento haber reducido el ámbito del vehículo privado, y ahí haber colocado, en este caso, un carril bici como el que tenemos, pero sin reducir espacio peatonal. Por eso os decía que también somos rehenes a veces de decisiones que cuando están hechas cuesta bastante transformarlas. A mí, si me dijerais ahora mismo como alcalde qué me gustaría ver, pues me encantaría que desde la Barqueta, en este caso, hasta los jardines de Murillo, tuviéramos un carril bici que le hubiera ganado espacio, en este caso, al vehículo privado, y que hubiera, en este caso, tenido el mismo carril que tenemos, perfectamente segregado, pero ocupando el espacio, en este caso, no al autobús, al carril bus, sino a los carriles, a los varios carriles que tenemos ahí, y sin embargo, se lo quitamos al peatón. Ahora, al peatón al que le queremos dar, por cierto, más espacio, ¿no? Por tanto, dejo sobre la mesa, porque a lo mejor esa es una línea potente de trabajo para tener el mismo carril, pero ganando más espacio al peatón y quitándoselo al vehículo privado, ¿no? Habéis hablado también de supermanzanas, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque ya me voy alargando demasiado, ¿no? Supermanzanas. Mira, Salvador Rueda, por ejemplo, que es un viejo colega de Farras de hace muchos años. Salvador Rueda, sabéis, que fue director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona,
es una persona que bueno, pues lleva años, ¿no?, trabajando, es uno de los inspiradores de este tipo de opciones y de soluciones. Pues yo creo que en Barcelona claramente han demostrado que pueden funcionar bien. Tiene detractores, pero yo soy de los que las defendería. ¿Por qué no hacemos una propuesta y un proyecto de supermanzana, por ejemplo, donde habéis dicho, en Reina Mercedes? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo le lanzo a Esteban de Manuel hoy, y dejamos constancia aquí, que Alejandro estará tomando buena nota, de que seamos capaces de hacer un proyecto de supermanzana como la que he visto en la señal que habéis puesto, pero que tendría antes que resolver dos cuestiones. En primer lugar, espero poderme sentar con vosotros y con vuestras propuestas, y por supuesto con Esteban y demás, con los vecinos de la Asociación de Reina Mercedes, por ejemplo, con los que yo ya he hablado, por ejemplo, de este tipo de cuestiones. También, evidentemente, hacerlo con Tusán, que ahora podremos escuchar a Rubén, al que le tendremos que contar que el autobús se lo tendremos que llevar por otro lado para poder hacer esa opción. A mí me parece que este tipo de propuestas o proyectos son muy interesantes y hay que trabajarlos sobre el terreno. Y me gustaría ver efectivamente una avenida Reina Mercedes diferente, con un campus universitario que tuviera un espacio de conexión, de oxígeno ahí mucho mayor, ¿no? Ahora bien, es cierto que el debate de fondo está, y dejarme que lo plantee crudamente, en que en esta ciudad, desde la implantación de la línea 1 de metro, parece que de manera colectiva o somos capaces de tener una red de metro total y toda subterránea, como decía algún partido político, por cierto, no el mío, o no somos nadie, ¿no? Somos ciudadanos de segunda, ¿no? Y por eso cuando se habla de BRT, sin duda, el sistema de transporte más moderno que hay ahora mismo en el mundo, y que aunque no se ha generalizado, sí que yo creo que se ha demostrado como un buen sistema de transporte mucho más eficiente desde el punto de vista del coste y del producto y del servicio que presta. Sí es cierto que lo primero que tendríamos que conseguir es un mayor nivel de aceptación social como alternativa al transporte o al metro subterráneo. Nosotros somos, en este caso, partidarios de buscar una fórmula mixta, aun reconociendo, y se ha dicho aquí, que una buena red de BRT podía resolver perfectamente la movilidad en su conjunto, de norte a sur y de este a oeste, a un coste infinitamente menor. Por eso nosotros, y lo sabe Esteban, que lo hemos hablado en algunas ocasiones, nos gustaría analizar el que de entrada pudiéramos tener una buena conexión desde donde el tranvía termina ahora mismo de San Bernardo hasta volver a entrar en el casco antiguo, consideramos, o llegar hasta Torre Sevilla, porque nos parece que debe cerrar, digamos, esa U, ¿no? Ese transporte público, pero igualmente creemos que vamos a entrar, cuando el PEMUS esté encima de la mesa, en un debate sobre metro en superficie o algunos tramos de metro subterráneo, como los que se han planteado en la línea 3 de metro desde el norte hasta el Prado de San Sebastián, claramente con el conjunto de la sociedad sevillana. Y si son verdad las encuestas que se hacen, parece que vamos a tener batalla, porque no baja del 80% los que defienden un metro con carácter general subterráneo. Ojo, con eso no quiero decir que podamos plantear en este caso o una defensa o un debate respecto a eso, pero esto tiene que pasar, tiene que salir de las aulas y tiene que convertirse de alguna manera también en un análisis político y social, con los vecinos, con las asociaciones vecinales, etcétera. Que yo estoy convencido, y lo he planteado en algunos foros, por ejemplo con la gente de Sevilla Este, con la futura línea 2, que debería de ser un debate inteligente y un debate sereno, no un debate de desgaste, un debate polémico, ¿no? Pero que me gustaría, de luego, formar parte del mismo, ¿no? Yo estoy abierto porque nunca he sido maximalista a la hora de defender una cosa o la otra. Sí me parece que ahora mismo hay más razones que nunca para el transporte en superficie, teniendo en cuenta, además, las razones de coste que significa también el subterráneo, sin que renuncie, insisto, y así lo he trasladado y lo he peleado con la Junta, que haya un tramo norte de la ciudad que atraviese la S30 y que pueda ir en subterráneo en este caso, o las dificultades que pueda tener la ronda histórica para llegar hasta el Prado de San Sebastián, ¿no? En ese sentido, deciros que yo estoy también, y lo sabe Esteban, dispuesto a plantear una opción de BRT en Sevilla y que podamos discutir y además demostrar a los sevillanos que es una buena opción de transporte. Ahora, y termino con esto porque ya sí que de verdad me parece que no debo seguir mucho, me como todo el tiempo. ¿Sabéis que verdaderamente, y ahora nos lo dirá el gerente de TUSAM, el problema lo tenemos en defender un modelo de ciudad en donde la única manera de tener una alternativa potente al transporte en vehículo privado
es un buen transporte público, con capacidad de carga y con frecuencia y servicio, de forma que un ciudadano decida dejar el coche en su casa y coger ese transporte público. Y nuestro problema ahora mismo es que el escenario que nos está dejando el COVID, ojalá dentro de unos meses tengamos una solución, tengamos una vacuna y por tanto sea otra el escenario, es de una agresión fuerte al transporte público por el miedo, la desconfianza, la distancia social y lo que significa eso en términos de prestar un transporte público que en este momento y en los próximos meses solo va a poder ir a mitad de aforo, con los costes que tiene el transporte público, evidentemente, y la prestación del servicio y la seguridad que debemos dar, ¿no? En ese sentido, sabéis que nosotros vamos a seguir apostando 100% por TUSAM, por nuestra red de transporte, por incrementar, en este caso, esa red de transporte y, por tanto, por más conductores, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer una fuerte campaña de concienciación con los ciudadanos para que esto signifique, como he escuchado por ahí, en Londres, una nueva huida al vehículo privado por miedo, ¿no? Tenemos que hacer un transporte público seguro, pero tenemos que hacerlo, porque si no la ciudad es imposible de gestionar de nuevo con volúmenes de vehículo privado y tal. Y luego está el área metropolitana, el consorcio de transporte y muchas más cosas, pero Alejandro, te veo ya como diciendo que se calle el alcalde, por Dios, porque si no, no vamos a poder preguntar, ¿eh? Así que, bueno, espero que haya provocado algún que otro debate, supongo que mucho, y en cualquier caso, como aquí, por cierto, veo a la Asociación Sevilla Se Mueve también chateando, ¿no? Cuando se habla del metro, pues no se quiere tocar ese tipo de cuestiones porque son cuestiones que ya parecen dar por hecho, pues que todo el mundo sepa perfectamente que yo generaré los debates que queramos, pero en cualquier caso lo que quiero es que lleguemos a soluciones, porque la ciudad en muchos casos no puede seguir esperando y porque mi responsabilidad, mientras sea la de ser alcalde de Sevilla, va a ser impulsar infraestructuras que mejoren la situación actual. En fin, en cualquier caso, gracias por invitarme y por escucharme y estoy, lógicamente, a la escucha de lo que luego se plantee en el debate. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, señor alcalde. Si le parece bien, le damos el turno de palabra a Rubén García y luego empezamos con el turno de propuestas y preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues presentamos al gerente de TUSAM, don Rubén García Lancharro. Rubén. Ahora. ¿Me escucháis? Sí, se le escucha. Y no sé si me podéis ver. De momento no. Ah, pues vamos a ver. Y ahora sí. A ver. Sí, se escucha, Rubén, se escucha bien. Yo creo que ahora, teóricamente, me deberíais escuchar. Venga, pues buenas tardes a todos. Yo me impongo ser breve, voy a tratar de ser muy conciso y breve en mi exposición. Quiero agradeceros que hayáis ofrecido a TUSAM y en concreto a mi persona la oportunidad de participar y que me deis este espacio para exponer la opinión. Os lo agradezco muchísimo. No solo soy yo la única persona de TUSAM que está aquí, hay dos personas más. Está Miguel Pereira y está el director de operaciones y planificación del transporte, Juan José Rodríguez. Son dos personas con conocimiento y amplia experiencia y que pienso que tienen mucho que aportar a este debate. Y antes de avanzar, quiero hacer un reconocimiento al talento de las personas que han intervenido y al trabajo que han hecho. Somos muchas las personas que con experiencia y con dedicación a este ámbito hemos tardado en llegar a algunas de las conclusiones que estas personas han expuesto con esa claridad y con ese ímpetu que da además ese momento en el que están viviendo. Os reconozco el trabajo, os lo agradezco y además enhorabuena. Creo que hay muchas ideas muy útiles y muy aprovechables. La pandemia, el COVID-19, nos ofrece una oportunidad de avanzar en la implantación de un modelo de ciudad
en esa tarea estábamos, no olvidemos que la movilidad es una parte, es un elemento que contribuye a formar ciudad, a construir ciudad y a diseñar ese modelo que se quiere. Cuando hablamos de movilidad es muy importante que ese modelo sea eficaz y sea eficiente. La movilidad siempre responde a un para qué. Nosotros tenemos, si queremos de verdad ser alternativa al vehículo privado, si queremos que el transporte público sea alternativa al vehículo privado, si queremos que otros modos de transporte sean alternativa al vehículo privado, necesitamos identificar la necesidad real del ciudadano y ofrecerle una forma eficaz y eficiente de satisfacerla de modo compatible con el modelo de ciudad que hemos elegido. Y para que eso sea así, el modelo recoge algunos de los elementos que todas las personas que han intervenido han puesto de manifiesto. Yo voy a aportar algunas ideas que recogen el reflejo de lo que se ha dicho y tratan de aportarle algún pequeño elemento. Por ejemplo, hay una enorme coincidencia en que el eje de cualquier tipo de decisión, de modelo, debe apoyarse en un transporte público y, en este caso, en un transporte público de gran capacidad. La evolución a transporte público de gran capacidad y el cambio de funcionalidad de la vigente red de transporte es un elemento que nosotros compartimos. Cuestión distinta es la idoneidad total de una red de BRT para el conjunto del trazado de la ciudad. Aquí apunto la necesidad de adaptarnos a la ciudad que existe, a la trama urbana en la que vivimos, en la que convivimos, desarrollamos nuestras actividades económicas, de ocio, productivas. Eso puede condicionar las decisiones. Ese análisis multicriterio que con frecuencia que he observado que aquí también se ha hecho, puede ofrecer alternativas distintas. Pero hay un elemento común. Sí es necesario un transporte de gran capacidad, sí es necesario un cambio de funcionalidad del conjunto de la red de autobuses. Otro elemento, sin duda, indispensable es el carácter metropolitano de la solución. La mitad de los vehículos privados que recibimos al día vienen del entorno metropolitano. Necesitamos que la respuesta sea eficaz. Me ha resultado interesantísimo la propuesta de red de BRT metropolitana que se ha expuesto. Pero ya no vale la integración tarifaria como respuesta, desde nuestro punto de vista. Hay un paso más. Aquí conecto el carácter metropolitano con la multimodalidad. Ha llegado el momento en el que el viajero, el ciudadano, la persona que quiere desplazarse, quiere conocer cómo puede acceder al conjunto del itinerario en su integridad. Quiere poder planificarlo en su integridad. Eso requiere coordinación de los modos de transporte, sistemas de información accesible, cauces y mecanismos para la interacción con los operadores. Ahora mismo es una gincana venir en transporte público desde el área metropolitana y engarzar con los autobuses de Tusán. A pesar del título y a pesar de que además agradezco el reconocimiento que se ha hecho a la variedad y a la diversidad de títulos que existen. ¿Qué ocurre? Eso nos hace pensar también en distintos modos de pago y nos hace pensar en otra de las realidades. He conectado el área metropolitana con otra de las características, la multimodalidad. Hoy existen múltiples opciones de transporte, además complementarias a la bicicleta, la moto sharing, el car sharing. Hay que pensar en una futura integración, un título de viaje que permita acceder a todos los modos de transporte, con un sistema que nos permita planificarlo. Probablemente el futuro va por ahí y eso contribuiría al modelo de ciudad que estamos hablando. Eso contribuiría a otorgarle mayor eficacia y mayor eficiencia. Y hay que pensar en distintos modos de interacción con distintos operadores. Lo ideal sería que una empresa como Transporte, que es el impulso que ha existido, de esto que os estoy hablando, estas ideas no son meros referentes teóricos, empiezan a ser referentes prácticos. En eso hemos estado trabajando en ir transformando a Tusán en una
en un operador de movilidad. Este gobierno municipal está haciendo una apuesta muy decidida por el transporte público. Y he dejado para el último una mención que siempre es delicada, que es yo la voy a llamar la regulación. Podemos ponerle un apellido, es la prohibición, y una regulación extensa. A mí me parece que el Plan Respira es una magnífica punta de lanza, pero es una punta de lanza que el propio ayuntamiento ha empezado en estos días a extrapolar al conjunto de la ciudad. Tenemos que pensar que en los grandes puntos, en los grandes focos de atracción de viajes, se hace cada vez más necesario pensar en regular, en dar prioridad al transporte público. No solo en las plataformas reservadas, no solo en la red de plataformas reservadas, sino también en los accesos. La accesibilidad necesita apoyarse sobre el transporte público y los modos complementarios. Básicamente esas son las ideas. Antes de interrumpir mi intervención para dar paso al debate, sí me gustaría poner el acento en algo que ha indicado el alcalde, que además es presidente de TUSAM. Nos estamos enfrentando a un reto extraordinario, porque necesitamos que el transporte público sea la columna vertebral de la movilidad de las ciudades, y la forma más eficaz de combatir la epidemia a día de hoy, que es el distanciamiento social, enfrenta el concepto del transporte público como transporte masivo con el distanciamiento. Eso solo puede asumirse desde la perspectiva de las medidas de seguridad, desde la convicción que generamos y creamos un transporte seguro, porque la ciudad no es capaz de asumir un traslado de un 70% de los viajeros del transporte público al vehículo privado. La ciudad colapsaría. Es importante explicar qué ocurre. Es importante ofrecer alternativas que sean eficaces. Y dentro de esa eficacia, en la base de esa eficacia, entendemos que está el transporte público, y desde TUSAM trabajamos para eso. Estamos apoyándonos en el gobierno municipal, buscando alternativas de transporte de gran capacidad, desarrollo de metrocentro, consideración de BTR. Estamos en un proceso de revisión de la red de líneas. Estamos abriéndonos a otros modos de transporte. Plantear lo que he planteado con respecto al consorcio supone hablar de autoridad metropolitana, supone de otra forma de entender la soberanía del territorio. En esos caminos estamos andando y entendemos que por ahí va el futuro. Junto a eso están los retos. No me gusta el concepto, pero cuando hablamos de los modos de propulsión, el concepto de electrificación, que yo lo haría más amplio, porque creo que la pila de hidrógeno o el propio hidrógeno como elemento propulsor también va a jugar un espacio y va a ser determinante en la evolución del transporte público, o transporte a demanda con otros modos. Creo que he puesto sobre la mesa, por lo menos ese ha sido mi objetivo, mi deseo, varios elementos que pueden generar debate, y he procurado ser breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pasamos al turno de preguntas, de propuestas. La primera que tenemos, gracias Rubén y gracias alcalde, efectivamente, gracias Esteban. Partiendo nos pregunta Pablo González, si partiendo de la situación de crisis climática y sanitaria que vivimos y en vista de las carencias actuales en los servicios de transporte en el área de influencia de Sevilla, ¿se ha planteado desde el consistorio hacer uso del artículo 43 de la Ley de Bases del Régimen Local y así desde un área metropolitana constituida orgánicamente como tal, dar una respuesta más cercana, eficiente y coordinada con los municipios a las necesidades que se plantean? Bueno, creo que contesto yo, ¿no, Rubén? Sí, por supuesto, Juan. Nos vamos repartiendo. Bueno, el área metropolitana como tal, sabéis que existe solo legalmente en Barcelona, con independencia de que hay, digamos, áreas que funcionalmente son áreas metropolitanas, aunque legalmente no tengan esa consideración en muchos otros puntos de España. Bueno, muchos, tampoco muchos, pero en algunos. En Sevilla podemos, digamos, determinar que somos una unidad funcional en Europa
el otro día lo analizamos precisamente en el grupo de medio ambiente del Comité de Regiones y Ciudades. En Europa se maneja también otro tipo de calificación que, aunque no tenga una declaración legal, funciona como una unidad, digamos, en sí mismo. Por tanto, está claro que desde el punto de vista de la planificación y de la ejecución, nosotros tendríamos que ser capaces de avanzar o bien en esa declaración legal o bien al menos en fórmulas de mancomunar, como hemos hecho con otros recursos. El caso del agua es uno de ellos, y en el caso del transporte en su momento se decidió ser capaces de organizar ese tipo de servicios de forma común. Ahora bien, ¿ha faltado voluntad política en los municipios del área metropolitana? Sí, claramente. ¿La ciudad de Sevilla ha debido liderar con más fuerza ese proyecto metropolitano? Sí, pero no lo puede hacer en este caso solo. Tiene que tener al menos el respaldo de los grandes municipios del cinturón metropolitano, ¿no? En ese sentido, es verdad que bueno, pues no se ha avanzado, insisto, por dos razones. Primero, porque se entendía que podía ser de alguna manera una pérdida de competencias o de poder el de los municipios si se transfería a un órgano de carácter metropolitano, y en segundo lugar porque lo que se está planteando aquí significa poner más recursos públicos al transporte. Y este es otro tema del cual Rubén os puede hablar largo y tendido, pero si queremos un buen transporte público necesitamos invertir mucho más en transporte público. Y eso significa que los servicios públicos no son gratis, y eso significa que hay que dejar de destinar recursos a otros servicios para destinarlo a este, si es esa la opción política, ¿no? Y por tanto, en el conjunto de los municipios del área, desde luego en Sevilla capital, pues obviamente un modelo de transporte metropolitano, por ejemplo, el que significara no la tarjeta única, sino el conjunto de servicios integrados que plantean los alumnos, tendría que conllevar un modelo de compensación también por parte de los ayuntamientos a ese consorcio, en este caso para poder unificar los precios, como ocurre con otros sistemas como el de Madrid, por ejemplo, ¿no? El de la Comunidad de Madrid y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es ineludible. Es evidente que hay que avanzar más allá de la fórmula legal, que hay varias posibilidades en que tenemos que llegar a un acuerdo político de carácter metropolitano. Yo ya lo intenté en el anterior mandato, no tuve todo el éxito que hubiera querido. Es verdad que también tenía un gobierno en minoría muy justo desde el punto de vista de los apoyos políticos, y que ahora aún sigo gobernando con minoría, pero tengo un mayor apoyo político, y también es verdad que creo que un respaldo en otros alcaldes y alcaldesas metropolitanas para esto. Yo espero avanzar de verdad, en estos 3 años que quedan de mandato, en una fórmula de transporte metropolitano mucho más atractiva y potente y coordinada con los otros ayuntamientos. Vale, le damos la palabra a Pablo Fernández. A Manuel Fernández, de la Asociación Sevilla se mueve. Adelante, Manuel. ¿Manuel? Sí, un segundo. Vale. Vale, Manuel, te hemos habilitado para que puedas abrir el micro. Confírmamelo. Manuel Fernández, a ver un segundo. Vale, estoy, parece, ¿no? Sí, ya te vemos y te oímos, estupendo. Bueno, soy Manuel Fernández, de la Asociación Sevilla se mueve. No sé si los oyentes nos conocerán. Llevamos varios años trabajando especialmente en muchos ámbitos de la ciudad y en particular en temas de movilidad. En primer lugar, dar la enhorabuena a los participantes en esta exposición y este trabajo, porque nos han parecido una idea y una exposición magnífica. Y bueno, por comentar brevemente algunos de los aspectos que se han comentado. Principalmente, bueno, muchas de las ideas ya las venimos trabajando nosotros de la asociación desde hace unos cuantos de años. Particularmente algunas hemos puesto especial énfasis en estas últimas semanas por su necesidad, por su urgencia, a raíz de la crisis del coronavirus y la salida por la movilidad sostenible que tenemos que tener en estos momentos. El plan centro lo hemos considerado un tema radical de urgencia
extrema en el momento actual y pensamos que no debemos de dejarlo para el final de mandato, como pasó con el anterior Plan Centro, y debe ponerse en marcha de una forma inmediata, aunque sea simplemente cortando calles para dar espacio al ciudadano. Enlazando con esto, pues esperamos que no se retrasen mucho las otras medidas que deben tomarse para ganar espacio público al ciudadano en las calles, tanto pues con la ampliación de aceras, carril bici y facilitar la movilidad de forma que no echemos al ciudadano necesariamente sobre el vehículo privado. Y finalmente, en referencia a una cuestión que ha hecho el señor Juan Espada, bueno, ya no conocen nuestra defensa en cuanto a estas medidas, sobre el hecho de que en un futuro, de que ahora podemos ser rehenes de decisiones que se tomaron en el pasado, si no piensa que en un futuro podemos ser rehenes de decisiones que se tomen ahora mismo en cuanto a hacer de zona superficie tramos del metro que deberían ser subterráneos en zona urbana consolidada y que en un futuro nos pueden dar problemas por la efectividad y la eficiencia que tengan este medio de transporte. Por mi parte es todo y lo dicho, agradecer el trabajo y la participación en este evento. Muchas gracias. Gracias. Juan, ¿quieres...? Sí, bueno, primero saludar a Manuel y además reconociendo el trabajo que lleva haciendo muchos años Sevilla se mueve, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que él efectivamente es un defensor, ¿no?, de la red de metro tal y como se diseñó, con las líneas y con los proyectos que en su momento hizo la Junta de Andalucía y que, por tanto, la posición, digamos, conocida de Sevilla se mueve respecto a otras alternativas de metro en superficie o, por ejemplo, de BRT, pues es, digamos, más contraria, ¿no? Ellos serían partidarios de mantener, bueno, pues el diseño de esas líneas de metro. Lo hemos podido comentar ambos, ¿no?, en alguna ocasión. Yo creo que, así como estoy de acuerdo con él en que en lugares en la ciudad en donde tenemos zonas urbanas muy consolidadas o con elementos, digamos, de restos arqueológicos y tal, hemos visto que complican muchísimo las obras en la ciudad, pues es evidente que, bueno, pues los planteamientos deberían de ser los que él mantiene, ¿no? Por eso yo defendía antes que creo que el diseño, el trazado de la línea 3 del norte, en este caso desde Pinomontano al Prado de San Sebastián, o independientemente de cuál sea la decisión de la Junta luego de llevarla hasta el sur, tiene lógica en la ronda histórica, sin lugar a dudas, y menos lógica en algunas zonas, en este caso, pues que son grandes avenidas, como ocurre Pinomontano, o, pues, ¿qué te digo yo? Si finalmente, como espero, llega la línea por el sur hasta el Hospital de Valme, en toda esa terminación, ¿no? Yo ahí, la verdad, no entendería que fuéramos a una opción en subterráneo completo hasta el Hospital de Valme, porque creo que es posible perfectamente a partir de un momento determinado y probablemente cuando se sale de la palmera buscar fórmulas en superficie muchísimo menos costosas y que darían el mismo resultado. La línea 1 de metro es una línea que no es completa en subterráneo y todos sabemos perfectamente que cuando aparece en superficie en un momento determinado llega a UPO en superficie, ¿no? Y no es ningún problema ni ningún drama, ¿no? Yo creo que se pueden buscar soluciones mixtas. Ahora bien, yo creo que la cuestión que tenemos que debatir es claramente la de la línea 2 y cuál podría ser en este caso la alternativa. Y también el que probablemente para acceder al centro, cuestión que yo considero vital para poner en marcha, en este caso, pues la reducción del vehículo privado definitiva en el centro, pasa por soluciones más parecidas a lo que estamos viendo, ¿no?, con las propuestas que conozco de Esteban, ¿no?, las que han planteado los alumnos en relación con ese tranvía o BRT o tranvía en superficie, como queráis llamarlo, que las opciones de metro que se plantearon en algún momento, ¿no?, pues con una parada de metro a 50 metros de profundidad en la Plaza del Duque, ¿no? Yo creo que ese es el debate, ¿no? Y cuanto antes los afloremos y nos posicionemos, pues más vamos a avanzar, ¿no? Yo, en ese sentido, conocéis mi opinión, creo que es posible una fórmula mixta y que analicemos
trazado a trazado, línea a línea y proyecto a proyecto, pero creo que debemos hacerlo sin maximalismos, ¿no? A mí lo que me gustaría es que pudiéramos avanzar, es decir, lo que no podemos es estar bloqueados, ¿no? Y el metro ha estado bloqueado, el metro, creo que reconocerás, Manuel, que hemos conseguido al menos ya desbloquear el que esto se ponga en marcha y que la Junta también asuma su compromiso como promotora del proyecto que es. Y por parte nuestra, a mí me gustaría efectivamente que pudiéramos complementarlo con otras infraestructuras en superficie y en este caso no soy ni me cierro a opciones del tipo BRT y por supuesto si pudiéramos compenetrarlas con opciones en el área metropolitana, pues mejor que mejor, ¿no? Así que estoy abierto a eso y no lo veo en términos de hipotecar decisiones futuras, sino en términos justamente de lo contrario, ¿no? Yo creo que Berlín es un ejemplo, ¿vale? En Berlín y en otras ciudades europeas perfectamente y podemos ir a otras que conoces también. En Francia se concurren perfectamente opciones de metro con opciones en superficie. Pero si tenemos que ver ahora mismo qué es lo que se está construyendo en Europa, claramente y mayoritariamente y en otros lugares del mundo, las opciones son en superficie. Son desde el punto de vista de recursos, de eficiencia de recursos y de aportación, en este caso, a servicio público, mucho más competitiva. Y creo que no deberíamos cerrarnos en banda exclusivamente pudiendo hablar de metro en profundidad, metro subterráneo, sin más y sin abordar ninguna otra cuestión. Me parece que no es lógico. Le damos paso a Esteban, que quiere comentar algo a raíz de lo que ha dicho Esteban. Sí, adelante. sí. No, bueno, no quiero robar mucho tiempo porque queda poco, ¿no? Pero sí recordar que las propuestas que se han planteado de transporte público más toda la batería de medidas para favorecer la movilidad segura, tanto para bicicletas como para peatones, serían de aplicación inmediata y progresiva. Es decir, estamos hablando de un modelo que una vez que sea validado y discutido a nivel técnico, político, sobre todo, ¿no? Porque tienen que tomarse las medidas de implantación ya, si no queremos colapsar a nivel de vías urbanas, pues lo que planteamos es que hay un modelo de futuro al que tender, pero tenemos los recursos para empezar a ponerlo en marcha ya, concentrando los autobuses, como han demostrado mis alumnos, en las líneas urbanas y metropolitanas que requieren el modelo para que el desplazamiento por toda la área metropolitana sea con alta frecuencia, ¿no? Que es lo que ahora mismo puede compensar la alta capacidad, ¿no? Mientras no podamos tener alta capacidad, ¿no? Y en ese sentido, simplemente ofrecerme a seguir trabajando en el tema con mis estudiantes y con los técnicos municipales y con quien disponga el alcalde, ¿no? Y luego, en ese sentido, una cuestión, perdona Esteban, que obviamente sabes que coja el testigo, ¿no? Que siempre planteas y que además lo haces con planteamientos serios y rigurosos. Decirte que lo que veo en algunos comentarios del chat, ¿no? Efectivamente, el Respira debería de ser un plan para toda la ciudad. Otra cosa es que habíamos planteado el inicio por retomar en donde se quedó hace 10 años el tema del plan centro y hacerlo a la luz, digamos, de las nuevas digamos, filosofías de movilidad, ¿no? Y de los avances, ¿no? También deciros, he visto por ahí en el chat, si las medidas de peatonalización de fin de semana vienen para quedarse. Y quiero decir que sí, que yo creo que esas medidas deben venir para quedarse y ensayarse más también en algunos otros barrios, ¿no? Y me gustaría efectivamente que la hiciéramos compatible con la red de transporte urbano y con la movilidad de Tusán, que me parece que es fundamental también, ¿no? Sobre lo que no hemos hablado, Esteban, y en ese sentido, pues también me gustaría a mí escucharos, es sobre las dificultades ahora mismo del transporte urbano con la situación que tenemos de restricción y con la necesidad evidente de hacer un llamamiento de los ciudadanos a ese transporte urbano. Creo que esto ahora mismo, ten en cuenta que lo que está en juego en España, en las grandes ciudades, es justamente el modelo de transporte urbano que necesita de más financiación, lo he leído por ahí también, que creo que tú planteabas, hace falta una ley de financiación del transporte y de la movilidad sostenible, y hace falta financiación en las grandes ciudades, sobre todo para poder dar más frecuencia, en este caso, más transporte y hacerlo con menos aforo, porque y eso significa, obviamente, una inversión también en muchas más plataformas reservadas y en mucha más rapidez, como tú mismo has dicho, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, ya la cuestión a discutir sobre la urgencia y las prioridades en inversiones, ¿no? Las dos grandes inversiones que he previsto en transporte público, que es la ampliación del tranvía y la media línea de metro que se hacen, son urbanas. Y creo que ahora hay que invertir primero en metropolitano, porque el 46% de los vehículos que llegan a la ciudad son de origen metropolitano y funcionamos a nivel metropolitano. Entonces, lo que plantea el BRT es la posibilidad de implantar de manera rápida esa red a nivel metropolitano e ir dotándola de mejores vehículos, más capacidad, con el sistema de propulsión más sostenible desde el punto de vista energético cuando se pueda, ¿no? Pero de entrada podemos discutir en detalle, ¿no? No en esta sesión, ¿no? Porque hay que trabajarlo con todos los técnicos que conocen bien, tanto en TUSAM como en el consorcio y los redactores del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el tema, cómo hacer un modelo que se pueda empezar a implementar desde la semana que viene, ¿no? Porque las plataformas reservadas también se pueden hacer con medidas de urbanismo táctico como las que hemos presentado, de un día para el siguiente, ¿no? Como hemos visto algunas veces en Sevilla. Lo dejo ahí. Para no de todas maneras, Esteban, perdóname un segundo. Para que hagamos esto que planteas del transporte metropolitano, lo primero que tenemos que tener claro que el consorcio, que es de la Junta, que no es del Ayuntamiento, obviamente, y en donde estamos los ayuntamientos, lo primero que tendría que empezar es por plantear un sistema con APP, con otra serie de elementos y mecanismos, lo cual significa inversión. Entonces, estarás conmigo que también tenemos que generar hacia la Junta de Andalucía y el resto de municipios metropolitanos esta cuestión, porque si no, como Sevilla en definitiva es la receptora máxima, parece ser es la única que puede resolverlo, pero esto necesita una solución metropolitana y desde luego de la comunidad autónoma, que es quien en definitiva tiene la mayoría del consorcio, como tú sabes. Sí, aquí solamente toda la razón, ¿no? Simplemente pedirle liderazgo en ese cambio, ¿no? Porque como alcalde, presidente del consorcio, ¿no? Alcalde de la ciudad más importante de Andalucía, creo que puede propiciarlo, ¿no? Pero evidentemente sin apoyo de la Junta de Andalucía vamos a poder avanzar solo en el ámbito de Sevilla, ¿no? En primera instancia. En ese sentido, planteamos una idea de bypass interesante para la transición, ¿no? Es decir, plantear el diseño de BRT con prolongación metropolitana, pero limitándolo en una primera fase a lo que puede hacer Sevilla y negociar con la empresa del consorcio lanzaderas, si es posible, ¿no? Y se llega a un acuerdo de lanzaderas para su extensión en una primera etapa, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de detalle que podríamos hablar más despacio. Oye, Esteban, aprovechamos que estás ahí, una pregunta para los creadores del informe. Miguel Pereira Lorenze, como representante sindical y en nombre de Comisiones Obreras, mi pregunta iría sobre cómo se puede aplicar esta propuesta, según los autores del informe, al mundo del trabajo. Es decir, cómo poder facilitar los accesos en transporte público a zonas comerciales, industriales o logísticas. Sí. Bueno, en contestación rápida a ese tema, como sabe Miguel, es el gran tema pendiente y por eso precisamente planteamos que la red sea metropolitana, porque casi todos los polígonos del área metropolitana están carentes de un servicio frecuente de transporte público, ¿no? La red que hemos planteado cubriría todos los polígonos industriales. En alianza con la bicicleta, eso sí, la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal, de manera que tengan acceso con una red de alta frecuencia y cuando sea posible de alta capacidad, ¿no? Y desde ahí a los puestos de trabajo con bicicletas o vehículos de movilidad personal o furgonetas de empresa. Es muy importante hacer planes de empresa que en paralelo a todo lo que estamos planteando también. Le damos paso a Rubén y le lanzamos una pregunta de la periodista Carlota Muñoz, que le gustaría que por favor le aclararas el dato que ha dado cuando ha señalado que podría colapsar la ciudad con el trasvase de viajeros de TUSAM al coche como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. La petición de información era para subrayar algo que está en el debate, que han apuntado las personas que se han encargado de realizar el diagnóstico y yo creo de una manera muy certera. Ahora mismo el sistema de transporte metropolitano es un sistema ineficiente y es un sistema que además las concesiones son antiguas, muchas están caducadas, están en fase de revisión. Es un momento extraordinario para que hagamos planteamientos en el sentido que aquí se han puesto, porque, insisto, creo que el diagnóstico es muy acertado, muy acertado, y la necesidad de buscar
fórmulas que sean asumibles desde el punto de vista presupuestario para ofrecer alternativas a la intercomunicación entre las Arances y además en la conexión con la urbe extraordinarias. A la segunda pregunta lo voy a poner en números, que creo que son los más elocuentes. Nosotros, en circunstancias normales, Tusam estaría trasladando hoy, un día como hoy, entre 300 y 310.000 personas. En un día. Si estamos trasladando cerca de 50.000, 47.000, 48.000, pensemos en activada la economía si mantuviéramos esas cifras. Si el resto de personas que antes se desplazaban fueran a otros modos de transporte, ¿qué modos de transporte tienen capacidad de absorber generada esa necesidad 200.000, 150.000 personas? Imaginaros lo que eso supondría en vehículos a motor. Vale. Ana Isabel Garrido Martínez me pregunta con respecto al abono de transporte único, ¿es necesario que haya un consorcio entre todos los transportes de Sevilla? No entiendo la compensación de la que habla el señor Espada. ¿En qué sentido esa compensación de precios? Yo creo que es más ganas de buscar una solución conjunta entre todos. Yo creo que te lo puede explicar Rubén muy bien cómo funciona en este caso el modelo de tarjeta de Madrid y a qué me refería yo. Rubén, ¿lo puedes explicar tú con más detalle? Yo lo voy a hacer de una manera sencilla. Ahora mismo nosotros existe por un lado el ayuntamiento y las concesiones que dependen de la Junta de Andalucía. Cuando un título de la Junta de Andalucía del consorcio se usa en el ayuntamiento, el consorcio se usa en un vehículo de Tusam, el consorcio nos compensa con una cantidad fija establecida mediante un convenio. Cuando existe un consorcio, los títulos ya no existen las concesiones de la Junta y el Ayuntamiento. Existe una autoridad única que es quien planifica y presta el conjunto del transporte y cobra su tarifa en todos los transportes. Y sus títulos son válidos en todos los modos de transporte del consorcio. Ha habido un acuerdo, ha habido un entendimiento, Juan lo ha explicado magníficamente bien antes. Eso solo existe en Madrid y Barcelona y un área de prestación singular que se ha creado en Valencia. Es como si nosotros aquí decidiéramos establecer un área de prestación conjunta con Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, grandes ciudades. Entonces, tiene que cambiar el concepto. Lo que hablamos de la tarifa es una consecuencia. Existen distintas autoridades y nos compensamos cuando usamos los títulos. Existe una única autoridad, presta, planifica el transporte, dispone de todos los recursos, equilibra entre los modos que son más rentables y los que son menos, pero existe un único título. No sé si lo he explicado bien. Eduardo, disculpadme, no encuentro el apellido, hace el siguiente comentario. Señor alcalde, hay que sacar los grandes autobuses de Tusam del casco antiguo. Con esas aceras tan pequeñas es imposible caminar, ir con carrito, silla de ruedas, es una odisea. Busquemos alternativas más livianas, menos ruidosas y contaminantes. Claro, si yo estoy plenamente de acuerdo con ese planteamiento, por eso planteamos que el plan Respira tenía que empezar por el casco antiguo, precisamente para ese tipo de situaciones. Por eso el primer fin de semana en el que salen los ciudadanos y los peatones a pasear, la primera medida que yo planteo es cerremos el casco antiguo al vehículo privado los fines de semana para que la gente pueda andar, como está diciendo esta persona, sin problemas en las aceras, porque no hay espacio en algunas aceras. Es que ese es el casco antiguo que yo quiero para mi ciudad de Sevilla. Pero fijaros,
Cuando hemos empezado a plantear que el Plan Respira deberíamos acelerarlo, Esteban, como tú planteabas, aprovechando además una circunstancia que yo soy de la opinión que hay que aprovechar en términos de conciencia ciudadana, por un problema de salud pública como el que estamos enfrentando, ya me estoy encontrando un poquito de run, y me entendéis, sobre que, hombre, ahora lo mismo no es el momento, porque lo mismo el comercio hay que ayudarlo permitiendo que el vehículo siga entrando mucho tiempo más, como si pudiera el vehículo aparcar en la puerta del comercio. Es decir, modelos arcaicos que en esta ciudad todavía se defienden. Y quiero que seamos conscientes, ¿no? Yo creo que los que estamos en esta conversación abierta somos todos conscientes de la ciudad en la que vivimos, las opiniones. Y por tanto yo soy siempre partidario no de vencer, sino de convencer. Y por eso que soy más lento que otros que les gusta imponer. Yo comprendo que formo parte de los que buscan posiciones eclécticas que no contentan ni a uno ni a otro. Bien, sí, lo acepto. Pero, insisto, no estoy entre los que imponen porque sé que las imposiciones a veces se caen solas. Simplemente cuando te vas, el siguiente pasa por encima de ti. Y esto ya ha ocurrido en esta ciudad. Entonces, yo creo que cuando hagamos, y ahora lo vamos a hacer, en este caso un plan de restricción clara y contundente del vehículo privado, es pasar en la ciudad, más allá de quien gobierne. Esta ciudad no se puede permitir el paso atrás que dio en 2011 cuando derogó el Plan Centro. Ese plan había que haberlo mejorado, había que haberlo adaptado, explicado, lo que tú quieras, pero nunca sencillamente acabar con él. Y ahora intento que lo hagamos de una manera consensuada, ordenada, pero que evidentemente lo vamos a hacer. Y además está acordado con una mayoría ahora mismo suficiente en el Pleno de la Corporación, pero que espero que tenga el respaldo social no solo de la mayoría de los ciudadanos, sino también de todas las organizaciones que, como vosotros, muchos de los que estáis aquí, defendéis desde hace años, que querríais que ya se hubiese hecho, evidentemente, pero que ahora toca salir a la calle a explicarlo a la gente y a convencerlo, no a imponerlo. Bueno, Esteban, son las 7:30. No sé si es momento de ir cerrando el debate. ¿Quieres que sigamos unos minutos más? Respetar los tiempos, ¿no? Podríamos cerrar ya, agradeciendo toda la participación, dejando el debate como abierto, dejando recogidas todas las preguntas y propuestas. Y bueno, y mi último caso, como última aportación, señor alcalde, los cambios importantes se necesitan experimentar. En Sevilla tuvo mucho rechazo en inicio la idea de la red ciclista, pero se hizo con tiempo suficiente para que se experimentara y hoy nadie daría marcha atrás, ¿no? Peatonalizar la Avenida de la Constitución hubiera sido impensable, ¿no? Y sin embargo se hizo con tiempo para que se experimentara y hoy nadie quiere dar marcha atrás. No vamos a tener una ocasión como esta, con todo el parón que hemos tenido, con la necesidad de tomar medidas urgentes por cuestiones de salud para ser valientes, que se experimente, ¿no? Y que podamos corregir los fallos que haya. Ahí es donde viene la participación, en este caso. He reflexionado mucho sobre ello como experto en participación. ¿Cómo combinar la necesidad de tomar decisiones urgentes con dar paso a la participación? Creo que una manera es experimentando y evaluando, ¿no? Esas medidas. Pues estoy de acuerdo, Esteban, y que el momento y la coyuntura no estaba escrita en ningún guión y, sin embargo, desgraciadamente la estamos viviendo y que efectivamente cada crisis también es una oportunidad. Y en ese sentido, que sepas, por ejemplo, que cosas tan básicas o tan mundanas como encargar un contrato para ponerse a pintar en el suelo, pues son cosas que hemos tenido que hacer o que esta mañana estaba hablando, por ejemplo, con el delegado de movilidad, ¿no? Para poder articular esto que decíamos de ganar más espacio a determinadas zonas al vehículo privado o, por ejemplo, a determinadas zonas de aparcamiento de coche que puedan ser, en este caso, ahora para veladores que se quiten de la acera y, por tanto, permitan el tránsito de peatones mucho más liberado. Es decir, que podemos hacer y debemos hacer ahora cambios que probablemente hubiéramos llevado más lentos y que es a lo que tú te refieres, ¿no? Aprovechar también esta oportunidad y ser, por cierto, que lo veo y creo que es el punto común, mucho más valiente. Veo el chat, valiente, alcalde, tiene que ser más valiente. Bueno, pues sí, aceptado, vale. Creo que he entendiendo el mensaje, de acuerdo. Entre otras cosas, por eso estoy hoy aquí y no estoy de por la tarde paseando, sino escuchando y atendiendo a las críticas que evidentemente son y las conozco y las acepto, como no puede ser de otra forma, ¿no? Bueno, oye, gracias. Llegar, por cierto, algunos no hemos podido contestar. Veo en el chat un montón
montón de preguntas, si hubiera fórmula de aunque sea pasar las preguntas, no sé cómo luego podríais devolver las contestaciones, la verdad, pero si es posible, yo intentaría con mi gente al menos contestar las más concretas o que sean temas de información que podamos responder, ¿eh? Sí, lo tenemos previsto. La estamos copiando y se las vamos a trasladar todas, ¿no? Perfecto. De manera que podamos seguir en la sesión y nadie se quede frustrado por no haber podido recibir respuesta, ¿no? Muchas gracias, Claro, a los dos pues eso, por haber gracias. presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los participantes, al señor alcalde, al señor gerente de Tusam, a Esteban. Me pedíais unas conclusiones. La verdad que, como bien decía el señor Espada, hay una avalancha de comentarios, de preguntas y de ideas que han ido surgiendo, pero quizá me quedaría con dos o tres, ¿no? Respecto al área metropolitana, la necesidad de un trabajo común. El alcalde ha dicho que Sevilla ha querido liderar, pero no ha podido y que hace falta un acuerdo político metropolitano. En ese sentido, Esteban ha recalcado que el informe incluye el facilitar el acceso al trabajo combinando el transporte público con la bicicleta. Dos compromisos que se han dilucidado de las palabras del alcalde. Por un lado, que no descarta el autobús de tránsito rápido, el BRT. Y yo creo que una frase bastante contundente, y es que las nuevas medidas de peatonalización han venido para quedarse, tanto en el centro como en el resto de la ciudad. Que la crisis, si para algo ha servido la crisis sanitaria, es para acelerar esas medidas de transporte sostenible. Y que, bueno, ese es el casco histórico que el alcalde quiere para su ciudad, ¿no? Y que esas medidas de peatonalización, como decíamos, pues han venido para quedarse y que, como decía el gerente de Tusam, no puede haber un trasvase desde el autobús al coche privado. Creo que han sido algunas de las ideas más destacadas de las que se han hablado aquí. Y seguramente me dejo muchas fuera, pero bueno, me quedaría con esas dos. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todas, ¿no? Y nada, que disfrutemos ahora del paseo que nos toca a partir de las 8, creo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Venga, y mucho ánimo a los responsables públicos en este momento. Nada.